como es consecuencia de las circunstancias que hemos vivido institucionales, jurídicas, jurisdiccionales en los últimos tiempos, hemos solicitado la presencia en nuestro programa de un miembro del Tribunal Constitucional y agradecemos al doctor César Ochoa Kardich que haya aceptado venir para darnos algunas explicaciones. Doctor Ochoa, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Ha sorprendido mucho que el TC anunciase el día lunes una decisión respecto del señor Marco Tulio Falconi, ordenando que en el plazo máximo de 5 días se le incorpore como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, lo cual ha supuesto sacar al señor Thomberg, que había quedado octavo y que tomó en buena cuenta el puesto del señor Falconi. Explíquenos, por favor, qué es lo que han hallado ustedes como comportamiento defectuoso por parte de la comisión especial que eligió a los miembros y que efectivamente tuvo decisiones respecto del señor Falconi, que luego nos explicará cuáles son. Pero hago notar que esa comisión especial estaba constituida por personalidades jurídicas y estatales de primer orden, como el presidente del Tribunal Constitucional de la época, señor Blume, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema, que era el señor Lecaros, Contralor General de la República, etc. Habían 7 miembros de primer nivel junto a 2 rectores, el rector de la UNI, recuerdo claramente, Jorge Alba. ¿Qué hicieron mal de manera tal que ustedes hayan tenido 4 años más tarde que corregir esa decisión y restablecer en su lugar al señor Falconi? Bueno, en primer lugar debemos aclarar que el tribunal no actúa de oficio, quiere decir, no es por una iniciativa del tribunal, es una demanda de amparo que interpuso el señor Falconi respecto a ese proceso de selección y a la situación que usted ha mencionado. ¿Qué ocurrió? En resumen, él participa en el concurso para miembro de la Junta Nacional de Justicia y resultó elegido, calificó de acuerdo a esta comisión. Quinto sobre 7. Así es. Sí. Y el día de la juramentación le comunicaron que se le estaba iniciando un procedimiento de revisión de oficio de ese nombramiento. Y como consecuencia de ese procedimiento de revisión de oficio, se declaró la nulidad de su nombramiento. ¿Qué hemos encontrado nosotros a raíz de este caso, los informes de los abogados? Porque esto ha sido en noviembre, la audiencia, no ha sido el día de ayer, anteayer, ni ha salido como... ¿Y cuándo entró al TC el caso? Porque había pasado antes por otras instancias de la justicia constitucional. Mire, ¿no? La fecha exacta del recurso de agravio no la recuerdo, pero lo que sí recuerdo, porque ha sido reciente, que en noviembre fue la audiencia en Arequipa, donde expuso la defensa del señor Falconi y expusieron varios procuradores, recuerdo. ¿Y por qué procuradores públicos? Porque representaban a las entidades que integraban la comisión. Por ejemplo, procurador de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo y así. Entonces fue un debate largo, intervinieron varios abogados. Y del propio TC. Porque también el TC votó, el señor Blume, ¿no? No recuerdo si Blume, porque no he visto el nombre de Blume. No, sí, Blume era... sí recuerdo que era de la comisión, pero no he visto su firma. Sí. Pero lo cierto es que hubo un amplio debate. ¿Y qué se determinó? Por lo menos el Tribunal Constitucional así lo dice en la sentencia, sí. Porque lo que interesa de esta sentencia es que es bastante extensa. Sí. No aparece como el conejo de un sombrero, que hemos oportunamente, ¿no? Hemos hecho aparecer esta sentencia como algunos erróneamente creen, ¿no? O algunos con todo derecho pueden pensar, ¿no? No es así. ¿Cuántos votos tuvo esta sentencia? De 7 que son ahora. Mira, de 7 magistrados, 6 se han pronunciado porque sea fundada la demanda. ¿Y uno votó minoría? Y uno votado infundada. ¿Quién? El magistrado Monteagudo. Ya. Vayamos entonces con el argumento. ¿Qué se le había reprochado al señor Falconi que ustedes han pensado que era injustificado y de esa manera lo han restablecido? Nosotros partimos de esta idea. Un proceso de concurso público
tiene etapas preclusivas que se van cerrando, desde la convocatoria, la presentación de los documentos, la evaluación del currículum, las entrevistas, y se va calificando. Nosotros no consideramos viable jurídicamente que, habiendo culminado el proceso, habiéndose emitido la resolución de nombramiento, el acto jurídico de nombramiento, se pueda en ese momento revisar los criterios con los cuales se calificó y decir, bueno, nos hemos equivocado, la ley la interpretamos así, pero en verdad debía interpretarse en otro sentido y por tanto se declara la nulidad del nombramiento. Y esto ocurra el día de la juramentación. Para nosotros esto afecta a la seguridad jurídica, el debido proceso y la igualdad. ¿Y por qué la igualdad? Porque si hubiera un vicio en la aplicación de la ley, lo que correspondería es anular todo el proceso y no aplicar esa interpretación o esa nueva interpretación a una persona. ¿Y qué hubiera sucedido si antes de la juramentación, que es el acto que oficializa la resolución, si hubiese descubierto que el señor Falconi había obtenido el puntaje que obtuvo gracias a mentiras? Bueno, no digo que sea el caso. No es el caso. El caso ha sido de la interpretación legal. De acuerdo, pero usted, su teoría, digamos, procedimental, que hay etapas preclusivas. Ya se decidió esto, ya se firmó esto, entonces no se puede revisar. ¿Y qué pasa si antes de juramentar se descubre que el candidato había presentado documentos fraguados? Bueno, si hubiera sido una cosa flagrante, no una cuestión de interpretación jurídica, sino un hecho ¿no? Que es ilícito y que se verifica ilícito porque se hace el cruce de información, entonces yo creo que sería un caso diferente. Eso quiere decir que su teoría inicial sobre las etapas preclusivas no es exacta, admite excepción. No es absoluta, digamos. No es absoluta. No es absoluta. Es una parte del razonamiento. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué ocurrió? Porque no hablamos de otros casos. En las bases había una interpretación de una bonificación por ser licenciado. En base a esas bases, el comité le asigna el puntaje. De acuerdo. Termina el proceso, se nombra, imagínense que tú estuvieras en el caso del señor Falconi, y va a juramentar y el comité dice, vamos a revisar el criterio jurídico respecto a esa calificación. Y aparece un informe jurídico que dice que la interpretación correcta no es A, sino es B. Ese es el caso. Pero no es solamente interpretación, son hechos. Yo tengo entendido que el señor Falconi se benefició de un puntaje complementario, favorable, por haber estado en una institución militar, por haber prestado servicio militar. Y eso no es exacto. Lo que él ha hecho es estudiar en un colegio militar, que no es lo mismo que fue parte de la Fuerza Armada. Ahí la interpretación era si correspondía o no, porque hay una duda, tanto que ha habido un informe jurídico al respecto, porque si fuera por lo menos una duda de la entidad. Pero la pregunta es, una entidad puede aprobar unas bases y se puede equivocar, porque todos nos podemos equivocar. Y esto ocurre, por ejemplo, en una licitación pública. ¿No? Usted participa en una licitación pública como representante de una empresa y gana la buena pro y le van a decir, las bases en realidad debieron interpretarse de otra manera y por tanto se le descalifica. Por ejemplo, en el tema de licitación pública eso es clarísimo, es preclusivo, cierra, no se puede, las bases se revisan. Se descubre que hay mentiras. Bueno, no, el tema de la interpretación legal, eso dice, los requisitos, los puntajes, porque ahí lo que está en la base son los criterios de calificación, de eso se trata. Entre los cuales uno de los criterios es quienes sean licenciados de la Fuerza Armada tienen un beneficio de puntaje. Ese es el punto. Ahora, se hizo creer que ese señor era un licenciado de la Fuerza Armada y no era. Todo lo que era es un exalumno de un colegio militar. Él no se le ha imputado una declaración pero se le ha dado el puntaje. Ellos le han dado el puntaje en base a una aplicación de las bases del concurso. Y a portas de la juramentación,
le dicen que se va a revisar de oficio. Eso puesto que habían presumido el hecho fáctico falso de que era un licenciado de la Fuerza Armada, y no era. No ha sido por falsedad, es un tema de interpretación jurídica. Si era licenciado o no y le correspondía ese beneficio. Pero si no ha sido por una declaración falsa. De la Fuerza Armada y no lo es, eso hay que hacerlo de mentira. No, definitivamente no ha sido por una declaración falsa. Es un tema de aplicación y eso se desarrolla ahí. Sobre la base de una afirmación hecha por el candidato Falconi de ser un licenciado de la Fuerza Armada, cosa que no era. Bueno, ahí lo que manda son las bases que pueden estar equivocadas. Ahí se les asignó el puntaje, no en base a una declaración falsa. Tenemos que aguantar cinco años a una persona que había distorsionado su currículum. No ha sido por... No se le ha declarado la nulidad por eso. Se ha hecho una interpretación. Ellos entendieron que habían aplicado mal la ley. Claro, más de la modificación por un tema de interpretación legal. Sí, pero por un tema de puro derecho. Pero la interpretación legal no es sobre un concepto abstracto. Es, ¿este señor merece o no un beneficio de puntaje porque es un licenciado de la Fuerza Armada? Lo que hemos conocido es que de puro derecho. No es una cuestión de que él ha falseado la verdad, ha presentado un documento falso. Si fuera así, no habría sido amparada esa situación. Que me ha llamado la atención, quizás desborda el campo constitucional que es el suyo. Esta mañana hemos entrevistado aquí en RPP al abogado Joseph Campos, que usted conocerá, es un destacado constitucionalista. Sí, ha sido el abogado del doctor que es el Falconi, que ha tomado la defensa del señor Falconi. Y él dijo que la comisión especial, integrada, repito, por eminentes personalidades... No, nadie niega de que son destacadas personalidades. Actuó sobre la base de periodicazos. Y que la decisión fue tomada contra Falconi por periodicazos. Bueno, eso es el abogado. Yo le pregunté a qué se refería. Se le atribuyeron conversaciones con César Inostroza. Le dijo, ¿tuvo conversaciones? Sí. ¿Varias? No, solo 3, dijo. 3 es varias. Bueno, yo estoy leyendo ahora en informes de prensa que dicen recibió 3 y él produjo 16 o 15. Se está hablando de 18. Esos temas ustedes no los han abordado. Mire usted. Nosotros vamos al tema de la seguridad jurídica. Hay un proceso de selección, hay criterios de calificación explicitados en las bases y con una cuestión de interpretación jurídica de puro derecho, dicen, bueno, se toma la decisión de declarar la nulidad del nombramiento. Para nosotros eso era ya extemporáneo en el mejor de los casos. El tema de los periodicazos así llamados por el abogado, eso no es materia de pronunciamiento, eso es un argumento de defensa. Sobre las llamadas telefónicas, bueno, a la fecha, tampoco nos hemos pronunciado, pero no conozco que se le haya iniciado ningún proceso penal al señor Falconi, ¿no? Mucha gente conversó, yo no he conversado ni conocido al señor Inostroza. Tanto mejor para usted. Era conocido por muchos personajes porque era vocal de la Corte Suprema y conversar con él no necesariamente es demostración de un ilícito penal. Parece que el abogado Joseph Campos se refería cuando dijo que la comisión especial, y el punto de partida es ese, actuó sobre la base de periodicazos. Y cuando le preguntamos en qué consistían estos periodicazos, porque no es un golpe que le dan con periódico. No es un golpe de periódico, es un titular. Aparentemente era que se revelaron unas conversaciones. Sí, pero no, por lo menos en la resolución que declaró la nulidad, no se mencionaban los periodicazos. Bueno, en la sentencia que han adoptado por 6 votos contra 1, ustedes hablan de un periodo de 5 años. Los miembros deben ejercer un periodo de 5 años y hay algunos lectores acuciosos de esa sentencia que sostienen que ustedes están afirmando que una vez juramentado un miembro le corresponde 5 años, que es por lo demás los términos protocolares con los cuales el defensor del pueblo, presidente de la Comisión Especial, hizo prestar juramento. De manera que están avalando la tesis, o no, le pregunto, de que si uno entra, se queda 5 años, es decir, se pone de lado este argumento que se ha esgrimido para destituir a los jueces, a los miembros de la Junta, respecto de no es 5 años, es hasta que cumpla 75. Su opinión sobre el tema. Bueno, en términos gastronómicos lo vamos a explicar. Vaya, ¿sí? Con un poco de sal. Sí, así es. Hay partes de una sentencia, ya lo hemos dicho alguna vez, que son la guarnición, ¿ya? Y otras partes de la sentencia que son el plato de fondo.
En esta sentencia, caso Falconi, la ratio decidendi, que como decimos los abogados, el plato de fondo no es ese párrafo, es una, entre comillas, guarnición del plato. Pero todo lo que digan ustedes vale y tiene con 6 votos valor de jurisprudencia. Bueno. El ítem 44 y el ítem 55 son elocuentes. No hay que tomarlo todo al pie de la letra. Lo cierto del caso es que en ese párrafo que se menciona, efectivamente hay una fórmula de juramentación. Sí. En esa fórmula de juramentación, que se tiene que citar textualmente, se habla del periodo 20-25. Sí. Por eso nos hemos basado en el sentido que la reposición del señor Falconi tiene hasta enero de 2025, porque cumplimos con una función reparadora de su derecho al acceso a la función pública. Sí, lo que me interesa no es solamente ahora lo que han decidido sobre Falconi, que está clarísimo, sino la consecuencia que se deriva jurisprudencial al afirmar que la juramentación es para 5 años. Bueno, pero podríamos tener otros intérpretes, porque yo no soy el único, ¿no? Sobre ese párrafo y decir, bueno, pero no se ha pronunciado exactamente sobre el tema del límite de edad, ¿no? Seamos claros, el mandato por 5 años es inequívoco, ¿no? ¿Inequívoco? El mandato... Por 5 años inequívoco. De acuerdo a la norma legal. No es inequívoco. Bueno, lo de yo ya no lo entro a calificar, pero efectivamente... Hay muchas interpretaciones en derecho. Sí. Hay la interpretación de los académicos, hay la interpretación de los jueces, hay la interpretación de los políticos, que son los parlamentarios, y hay la interpretación de cierre, que es la del Tribunal Constitucional. Si llega el caso al Tribunal Constitucional, nos pronunciaremos sobre la edad límite para el cargo del miembro de la Junta Nacional de Justicia. Ahora sí leo el acápite 44. Repárese que el mandato de 5 años correspondiente al periodo 2025, por el cual los colegas del demandante juramentaron, mandato de 5 años, los colegas todos, no hace ningún matiz, está hablando fácticamente de lo que tuvo lugar en la juramentación, aún no ha concluido. Por tanto, su incorporación a la Junta Nacional como miembro titular, en tanto quedó en el 5º puesto del concurso de méritos, aún resta posible. Y luego en el acápite 55 vuelve a repetir que es un mandato de 5 años sin matices y para todos. Bueno, sobre los matices ya lo veremos en su momento. Muy bien. Si llega el caso al Tribunal Constitucional. Muy bien. Dígame, señor Ochoa, puesto que usted es tan claro en sus explicaciones, ¿qué otros temas pendientes de pronta resolución tienen ustedes en el Tribunal Constitucional? Bueno, tenemos el habeas corpus del expresidente Pedro Castillo Terrones respecto a su detención, a la declaración de vacancia por incapacidad moral y al levantamiento de su inmunidad presidencial. Ese es un caso que ya está en agenda y que próximamente será conocida la sentencia. ¿Cuándo puede más o menos anticipar? Grosso modo, ¿en el verano, en el otoño, en el invierno? Para hablar en términos no creo que haya cambio de estación. Muy bien. Antes del 21 de marzo, entonces, tendremos una respuesta al habeas corpus por 3 puntos presentados por el presidente Pedro Castillo. Hay otros temas que están en agenda. Bueno, varias veces está mencionando el caso de Rutas de Lima, con la Municipalidad de Lima y vecinos de Puente Piedra que han planteado varias acciones y hubo informes orales. Además, esto no es una infidencia. Han habido ya las audiencias públicas con informes orales y en consecuencia tenemos ya que resolver. De acuerdo, ¿eso también podría ser durante esta estación estival o habrá que esperar hasta el otoño? Bueno, yo soy optimista. Optimista. Bueno, hay otros temas importantes también pendientes, ¿no? Bueno, el conflicto competencial entre la ex fiscal de la Nación, actualmente suspendida, con la Junta Nacional de Justicia. Ya. ¿Qué podría implicar que ustedes tomen una decisión en un sentido u otra? Bueno, en ese caso, lo que está discutiéndose es si hay un menoscabo de las competencias de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público. Autonomía para tomar decisiones administrativas. Efectivamente, que se han considerado por
el Ministerio Público como afectadas por la Junta Nacional de Justicia al iniciar investigaciones respecto a determinados actos de la llamada administración interna del Ministerio Público, cambio de fiscales particularmente. De acuerdo. Señor César Ochoa Cárdiz, magistrado del Tribunal Constitucional, muchísimas gracias por estar acá y por explicarnos con una actitud clara y firme las cosas relativas al tema que nos ha convocado, que es el nombramiento del señor Falconi, que ya prestó juramento rápidamente. Bueno, ha acatado sus disposiciones con una rapidez. Como le repito, ¿no? Este caso ya tenía tiempo. 4 años. Sí. Fue audiencia pública realizada en el mes de noviembre, se tenía que resolver y hemos resuelto. Ahora, que en estos días justo se han producido determinadas situaciones. Pura casualidad. Mire, esa sentencia con los fundamentos de voto, los votos singulares no se hacen un día. No, lo que se decide en un día es cuándo publicarla. Bueno, hay algunas que ya están hechas y se espera para sí, a veces demora un poco, pero eso se ha visto el día 13 de febrero en la sesión de pleno y demora los votos singulares porque ha habido votos y fundamentos de voto, ¿no? Cuando un magistrado está de acuerdo con el fondo de la sentencia, pero hace unos matices, hace unas anotaciones. Señor Ochoa, muchísimas gracias por su presencia. Ojalá que venga a visitarnos de vez en cuando haya temas. Por lo pronto nos ha anunciado 3 casos pendientes. El caso de Rutas de Lima, el caso Pedro Castillo y también el conflicto competencial entre la Junta Nacional y la Fiscalía de la Nación. Así es. Muchas gracias. Se vienen sentencias emblemáticas. Quede invitado usted, señor Ochoa Cárdiz, miembro del Tribunal Constitucional.